Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? En la clase de hoy día vamos a ver meiosis, ¿ya? Que es parecido a la mitosis, pero tiene sus detalles, ya que espero que capten cuando estemos revisando el contenido de la clase, ¿ya? La meiosis, ¿cierto? Es un tipo de división, ¿ya? Nuclear, obviamente celular, cuyo objetivo es originar gametos o células sexuales haploides, ¿ya? Esta célula que va a ser sometida a este proceso, obviamente antes tiene que pasar por una interfase, donde igual se duplica el material genético como nosotros vemos ahí, y al final tenemos 4 cromatinas, ¿ya? Y esta célula va a entrar al proceso de meiosis, que en realidad son como dos especies de mitosis, ¿ya? Por eso que se divide en meiosis 1 y meiosis 2, como que los procesos de la mitosis se repiten 2 veces, pero con obviamente ciertas particularidades y detalles que son los que vamos a revisar. La meiosis, al igual que la mitosis, ¿cierto? Se divide en profase, metafase, anafase y telofase, ¿ya? Lo primero que vamos a ver es la meiosis 1, ¿ya? Por eso que a las etapas anteriormente dichas se les pone el número 1, profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, ¿ya? Y eso es lo que vamos a revisar ahora, ¿ya? Acuérdense que las divisiones empiezan, ¿cierto?, por la profase, ¿ya? La profase, en este caso, es mucho más larga y mucho más especial que la que nosotros observamos en la mitosis, ¿ya? Y esta profase 1 tiene varias subetapas. La primera etapa, que es el leptonema, ¿ya? Es cuando el material genético se encuentra laxo, ¿cierto? Y recién se empieza a condensar y empiezan a aparecer los primeros cromómeros, ¿ya? A lo largo de los filamentos. Si ustedes se fijan, es parecido a lo que pasaba en la profase de la mitosis, ¿ya? En este caso, esta fase, esta subetapa de la profase 1, se llama leptonema, ¿ya? O leptoteno, aparece en algunos textos también. La siguiente etapa es la cigonema, dentro de la profase 1, donde, si ustedes se fijan, empieza a aparecer un apareamiento de los cromosomas homólogos, ¿ya? Y se produce algo que se conoce como sinapsis, que son en ciertos lugares de los cromosomas homólogos, como aparece aquí, ¿cierto? Como que los cromosomas homólogos unen ciertas partes del cromosoma, ¿ya? Y al final los cromosomas forman esta cierta especie de tétrada que es bivalente con 2 cromosomas juntos, ¿ya? Esta etapa también se conoce como cigoteno en algunos textos, por eso que puse los dos nombres, ¿ya? Posteriormente viene una etapa sumamente importante, ¿ya? Que se llama paquinema o paquiteno, ¿ya? ¿Qué pasa en esta etapa? Se produce lo que se conoce como crossing over, ¿ya? O recombinación genética entre el par de cromosomas homólogos, ¿ya? Aquí ocurre una recombinación, la vamos a ver en la imagen siguiente. Y esto obviamente aumenta la variabilidad genética. Para que les quede más claro, vamos a ver de qué se trata. Aquí, si ustedes se fijan, tengo cromosomas homólogos, cada uno con sus genes. Aquí están identificados algunos genes como el A, el C, el E, ¿ya? Y el otro gen, el otro par de cromosomas homólogos tiene el B, el D, ¿cierto? Y el F, ¿ya? Debido a la sinapsis que ocurrió en la etapa anterior del cigonema, ¿ya? Aquí se produce una recombinación. ¿Cómo les puedo explicar esto de recombinación? Fíjense que una parte del cromosoma, de una cromátida, se mezcla con la otra cromátide y posteriormente se divide, ¿ya? Se parte y queda un pedazo con el cromosoma anterior y el otro con el otro cromosoma. Y da origen, ¿cierto?, a cromosomas totalmente diferentes. Si ustedes se fijan, si es que no ocurriera esto, cuando al final se hacen los gametos, tendría puros cromosomas, ¿cierto?, cromátides A, C, E y B, D, F. Pero si ustedes se fijan, al ocurrir esta recombinación, este sobrecruzamiento y recombinación, obtengo yo cromosomas totalmente diferentes. Obviamente puedo tener el ACE, pero se me generan 2 cromosomas nuevos, ya 2 cromátides nuevos, como el ACF y el BDE, que no estaban anteriormente.
¿Por qué se produjeron esto? Por esta recombinación, por este crossing over, ¿ya? O esta recombinación genética. Por eso que esto genera, ¿cierto?, bastante variabilidad genética. Y yo obtengo gametos totalmente distintos, ya que si estos se combinan voy a tener un individuo distinto al de los progenitores, a los genes de los progenitores. Posteriormente viene el diplonema, ¿ya?, donde se observan los quiasmas o los lugares donde ocurrió la recombinación. Aquí aparece como una especie de cicatriz en los cromosomas, ¿ya? Las cromátides siguen, ¿cierto? Y se pueden evidenciar estas cromátides recombinadas. Y posteriormente, dentro de la profase 1, la subetapa de diacinesis, ¿ya? Aquí los quiasmas se hacen terminales, ¿ya? Y aquí empieza a ocurrir la desorganización de la membrana nuclear, porque si ustedes se fijan, hasta el momento ningún proceso le había explicado la desorganización de la membrana nuclear. Aquí empieza a ocurrir, ¿ya? Y recién comienza a organizarse el uso meiótico en este caso, porque estamos hablando de meiosis. Eso ocurre en la diacinesia al final de la profase 1. ¿Ya? ¿Cómo me aprendo todo esto? Con algunas mnemotecnias que utilizo yo. ¿Ya? Por ejemplo, para las etapas 1 de la profase, ¿ya? Y ustedes se pueden aprender el lesipadidía, ¿ya? Que resume, ¿cierto?, las etapas de la profase 1, las subetapas, ¿ya?, del lectonema, el cigonema, la paquinema, la diplonema y la diacinesis. ¿Ya? Y a la vez, no sé si le enseñaron esto en la mitosis, pero cuando yo me aprendo esta mnemotecnia PEMAT, puedo decir que la profase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿Ya? Y si yo le agrego el 1, estaba hablando de meiosis, de la etapa 1, de la primera meiosis, porque después viene una segunda meiosis. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? ¿Ya? Estamos en meiosis 1, estamos, ¿cierto?, terminando recién la profase de la meiosis 1. Posteriormente, siguiendo esta mnemotecnia, ¿cierto?, PEMAT, ya terminamos la profase, vendría la M, ¿ya?, que es la metafase. Aquí estamos en la meiosis 1, en la metafase 1. ¿Qué pasa en la metafase 1? Si ustedes se fijan, los cromosomas homólogos se alinean siempre en el plano ecuatorial, en el medio de la célula, dando lugar a diferentes combinaciones, ¿ya? Y este proceso se llama permutación cromosómica. ¿Esto qué quiere decir? Que los cromosomas, como se alinean en el polo, ¿cierto?, ¿ya?, y se alinean al azar, ¿ya? Luego, cuando se separan, esta separación es, ¿cierto?, debido a que se forma el uso mitótico que empieza a retraer los cromosomas hacia las orillas, pero como están dispuestos al azar, ¿ya?, al azar también se distribuyen los cromosomas en las células, ¿ya? Nosotros, los seres humanos, ¿cierto?, tenemos 23 pares de cromosomas, por lo tanto, esta permutación cromosómica puede dar origen a más de 8 millones de combinaciones distintas, ¿ya?, de estos cromosomas que se van a cada célula. Entonces, eso también contribuye a la variabilidad genética, y esto ocurre en la metafase 1. Posteriormente viene la anafase, ¿ya? La anafase es donde se produce la separación de los cromosomas que antes se habían ordenado, ¿cierto?, alineado al azar en el polo de la célula, en medio de la célula. Aquí se empiezan a separar por esta retracción, ¿cierto?, del uso mitótico que los arrastra uno a cada célula. Entonces la anafase es la separación de las cromosomas. Y por último, tenemos la telofase 1, donde los cromosomas ya se empiezan a desenrollar, ¿ya? Se desorganiza el uso porque ya hizo su trabajo. En algunos organismos no reaparece la membrana celular. En algunos organismos, en algunas células, ¿cierto?, aparece y se forma de nuevo la membrana, pero en otros no. Y obviamente el nucleolo también a veces no se forma y a veces no, ¿ya? Y se produce al final la citodiéresis, que es la separación del citoplasma, ¿ya? Muy parecido a la telofase que nosotros teníamos en la mitosis, pero esta es la telofase 1. Posteriormente, bueno, aquí como un resumen, ¿ya?, de lo que está pasando en la meiosis 1, ¿ya? ¿Cómo reconozco yo si me están hablando de
fases, por ejemplo, de la mitosis y la meiosis, cuando me hablan de la mitosis no me ponen 1 o 2. Si me ponen 1 o 2 es porque estamos hablando de meiosis. Aquí en la meiosis 1, ¿cierto? Pasó todo lo que era recombinación genética, que nosotros lo vimos, ¿cierto?, en el paquinema. Después viene la metafase, donde los cromosomas se alinean, ¿cierto?, en el plano, en el medio de la célula, en el plano ecuatorial. Luego viene la anafase, donde hay separación de estos cromosomas, ¿ya? Que si ustedes se fijan, obviamente, como hubo recombinación antes, ¿ya? Y obtengo cromosomas distintos y las células tienen distintos genes, ¿ya? Debido a la recombinación anterior, y posteriormente viene la telofase, ¿ya? Que es la separación propia de las células junto con la citodiéresis que separa los citoplasmas. Si ustedes se fijan, la meiosis 1 es reduccional, porque a partir de una célula que era 2N al principio, al final yo tengo 2 células N. Entonces la meiosis 1 es reduccional. De 2N paso a N. ¿Ya? Y esto es lo mismo que nosotros vimos anteriormente, ¿ya? Aquí empieza a ver, ¿cierto?, la profase, la recombinación, ¿ya? La metafase con los cromosomas en el plano ecuatorial. Posteriormente viene la anafase, la separación de los cromosomas, ¿ya? Y viene la telofase con formación o no formación de la membrana nuclear, pero al final lo que obtengo yo son 2 células totalmente distintas con material genético distinto. Eso ocurrió en la meiosis 1. ¿Ya? Posteriormente, entre la telofase 1, que ya terminó, ¿ya?, y la profase 2, ¿ya?, porque vamos a entrar a la meiosis 2, se puede producir un periodo llamado de intercinesis, ¿ya?, que es como parecido a la interfase que nosotros teníamos en la mitosis, pero aquí no hay duplicación previa del ADN, ¿ya? Por eso que se habla de meiosis 1 y meiosis 2. Entre la meiosis 1 y la meiosis 2 no hay duplicación del ADN, ¿ya? Algunas células pueden entrar en un periodo, como aparece aquí, de descanso, donde no hacen nada, ¿cierto? Y no pasan inmediatamente a meiosis 2, pero otras sí. Si entran a meiosis 2, ¿ya?, aparece aquí la profase 2, que es parecida a las profases anteriores, ¿ya?, de la mitosis. Aquí desaparece la membrana nuclear, desaparece el nucleolo, obviamente cuando lo forman, acuérdense que eso depende de los organismos, se empieza a formar el huso y la cromatina se empieza a condensar. Esto es como una mitosis anterior, es como la profase de la mitosis, ¿ya? Luego la metafase 2, que se caracteriza por la alineación, ¿cierto?, de los cromosomas en el ecuador de la célula. Hay un miembro de cada par, ¿ya? Y posteriormente viene, como nosotros sabemos, la anafase, en este caso es la anafase 2, porque estamos en la meiosis 2, donde las cromátidas se separan, ¿cierto? Son traccionadas hacia los polos, ¿ya? Y en este caso cada cromátida pasa a ser un cromosoma. Por último viene la telofase 2, donde se vuelve a ensamblar el núcleo, ¿ya? Desaparece el uso mitótico, los cromosomas, ¿cierto?, ya se empiezan a formar fibras de cromatina, ¿ya? Y después se produce la separación de los citoplasmas o la citodiéresis. En este caso, si ustedes se fijan, al final yo obtengo 4 células hijas, que son N, y cada una tiene, ¿cierto?, una cromatina, perdón, una cromátide. ¿Ya? Esto es como el resumen de la meiosis 2, si ustedes se fijan. Está la profase 2, ¿ya?, donde se empiezan a ensamblar de nuevo, a condensar de nuevo los cromosomas, ¿ya? Empieza en la metafase 2, se alinean de nuevo en el centro de la célula, ¿ya? En la anafase, siempre la anafase separa las cromátides, ¿ya?, en este caso. Y por último viene la telofase 2, donde empieza a formarse, ¿cierto?, de nuevo el núcleo de la célula, los cromosomas se empiezan a descondensar, se forma también, se separa el citoplasma con la citodiéresis. Muchas veces, a veces esto no funciona, como debería ser, especialmente en las metafases y en las anafases.
y se produce, lo que comúnmente debería ocurrir es que haya una disyunción cromosómica. ¿Qué quiere decir disyunción? ¿Ya? Que las cromosomas homólogos o las cromátides homólogas, ¿ya?, se adecúan en el centro, ¿cierto?, en la metafase, en el centro de la célula, y luego son traccionadas, ¿cierto?, por el uso mitótico, son traccionadas, o el uso meiótico en este caso, son traccionadas hacia los polos. Pero a veces esta tracción, ¿ya?, no produce una disyunción, no produce una separación, sino que ocurre un error, ¿ya? Ocurre un error y en este caso se traccionan más de los cromosomas que deberían traccionarse, ¿cierto?, hacia un polo, y el otro polo queda con un cromosoma menos, ¿ya? Eso produce que algunas células tengan más material genético o otra copia de los cromosomas, ¿ya? Si esto al final en la telofase da como origen a células, ¿ya?, que un par de células que no van a tener todos los cromosomas como corresponde, y otras células, otros gametos que van a tener los cromosomas en duplicado. Y si se mezclan, ¿cierto?, se unen estos gametos con otros gametos que son normales, voy a tener al final 3 copias de un cromosoma, que es lo que se denomina trisomía, ¿ya? El caso más común es la trisomía del par 21, que da origen al síndrome de Down. Eso ocurre, ¿por qué? Porque no hubo en la anafase, especialmente en la anafase 1, no hubo una disyunción cromosómica correcta. Por eso que se le llama no disyunción cromosómica, que da origen a ciertas enfermedades como estas trisomías. ¿Qué pasa si hay un gen normal, un gameto normal, que se mezcla con uno que no tiene el cromosoma, porque el otro cromosoma se fue, ¿cierto?, para la otra célula, ¿ya? En ese caso se originan organismos que son inviables porque le falta un cromosoma completo, ¿ya? Y si comparamos, para ir terminando, la mitosis con la meiosis, ¿ya?, en la profase, en la mitosis, se forman los cromosomas. En la meiosis, en la profase 1, ¿ya?, ocurre el croisinover, esta recombinación genética que expliqué anteriormente, ¿ya? Y en la profase 2 hay condensación del material genético, que en este caso ya es haploide. En la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador. En la meiosis también se alinean en el ecuador, ¿ya? En la anafase hay separación de las cromátidas hermanas, ¿ya? En la meiosis y la anafase, hay separación de los cromosomas homólogos, ¿ya? Y en la anafase 2 hay separación de las cromátidas hermanas que ya están recombinadas con lo que pasó en la fase anterior, ¿ya? El número total de células de la mitosis, las células que dan origen, que se forman después de la mitosis, son 2 células hijas, y al final de los 2 procesos de meiosis, dentro de la meiosis, se obtienen 4 células hijas, que nosotros conocemos como gametos, ¿ya? En cuanto a haploidía y a variabilidad, ¿ya?, en la mitosis siempre se mantiene la diploidía y no ocurre variabilidad. En cambio, en la meiosis, ¿ya?, las células hijas son haploides. Los gametos son haploides porque se tienen que juntar con el otro gameto, que también es haploide, y formar un individuo diploide. A menos que hayan ocurrido, ¿cierto?, los fenómenos que vimos de no disyunción cromosómica, ¿ya? Y aquí obviamente se presenta mucha variabilidad, tanto porque se produce la recombinación en el paquinema de la profase 1, ¿ya?, y posteriormente en la metafase, ¿cierto?, debido al azar de estos cromosomas, ¿cierto?, como se ubican en el centro de la célula, también eso produce variabilidad genética, ¿ya? La mitosis ocurre tanto en eucariontes unicelulares, pluricelulares, ¿ya?, que tienen con reproducción sexuada y asexuada. En cambio, ya la meiosis ocurre en células sexuales o gametos en organismos pluricelulares que son sexuados, que necesitan producir gametos distintos, gametos femeninos y masculinos. ¿Ok? Y esto es como un resumen de la meiosis, y la estamos comparando a la vez con la mitosis, ¿ya? Ya, jóvenes, espero que les haya quedado un poco más claro, que hayan entendido un poco más sobre la meiosis, ¿ya? Y nos vemos en un próximo cápsula de biología. Gracias.